So we're now going to hear from Mexico, from Arusi Unda. She's from Mexico. She's a spokeswoman of Las Brujas del Mar, one of the 100 most influential people for Time 2020, and one of the 100 most inspiring women for BBC London in 2020. She's going to be talking about the persecution, censorship, and closure of spaces, harassment, and violence against feminists. Buenas tardes a todas y gracias por permitirme compartir una vez más acerca de nuestro contexto como defensoras de los derechos de las mujeres en México. Hace un par de días, un comando armado disparó contra el Palacio Municipal de Guaymas, en Sonora. Afuera de este lugar se llevaba a cabo una manifestación feminista con motivo del Día Internacional contra la Violencia Machista. Una compañera, Marisol Cuadras, fue asesinada en este atentado. El clima de violencia en todo sentido va a la alza. La pobreza ha recrudecido durante la pandemia. Asesinatos, desplazamientos, desapariciones, impunidad, corrupción. En el aire solo se respira desesperanza, desolación, hambre y muerte. Una preocupación generalizada se dirige hacia la estrategia del gobierno de militarizar el país como nunca antes. Sé que tal vez varias esperaban que mi charla se centrara en los ataques de transactivistas a feministas abolicionistas o radicales, y les contaré un poco más de esto más adelante. Sin embargo, me parece importante exponer que las feministas mexicanas nos enfrentamos a una situación bastante particular y complicada, donde no solo tenemos que lidiar con las políticas públicas que pretenden borrar la categoría de sexo en un país feminicida, sino también nos enfrentamos a un estado de terror constante que los hombres, entre sus guerras de poder y políticas necrofílicas, han creado sobre una sociedad polarizada y un movimiento feminista debilitado, fracturado, que intenta sacar fuerza a pesar del miedo y el abandono. Es prácticamente imposible seguirle la pista a cada mujer asesinada en el país cada día. Niñas están siendo vendidas en las sierras. Se han disparado las cifras de mujeres desaparecidas. En las noticias informan cómo se multiplican el número de mujeres en situación de prostitución en diversos estados azotados por la pobreza. Pero las feminazis salieron a las calles a hacer sus alborotos, quién sabe por qué. Este año se habló mucho de cómo no hubo la misma participación en las manifestaciones que en años anteriores. Se sentía muy flojo. Muchas no se enteraban de qué pasaría en sus ciudades y muchas otras no consideran seguros los espacios feministas debido a sus diferencias ideológicas. Quiero contarles también sobre Kenia Hernández, una luchadora social que está presa desde el 18 de octubre del 2020. Lleva más de un mes en huelga de hambre. La detuvieron durante una protesta en una caseta de cobro en una carretera de Puebla. Los argumentos del juez en la última audiencia fueron los siguientes, y cito: es demasiado inteligente y su discurso incita a la rebelión. Además, protesta mucho y dirige a otros para protestar con ella. No es sumisa. La persecución política a activistas en este país es una realidad. A las feministas les llegan citatorios judiciales por daños a la nación, destrucción de propiedad, robo y otros delitos fabricados en Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara y Querétaro, que tengamos registro al menos. En múltiples marchas ha habido detenciones arbitrarias, criminalización de protesta feminista, represión policíaca con gaseos,
y balas de goma. El año pasado, en Quintana Roo, las balas eran reales. Mientras tanto, en el Palacio Nacional, cuando el presidente abre la boca para hablar del movimiento feminista, dice que somos detractoras pagadas por grupos conservadores que se oponen a su gobierno, y los medios que cubren las manifestaciones se enfocan mayormente en reportar si llevamos armas de defensa personal o si hemos rayado alguna pared, en vez de exponer por qué hemos tomado las calles en primer lugar. Les cuento todo esto a modo que se comprenda que no se trata únicamente de pisos políticos, pues puede pasarnos a cualquiera de nosotras. Por eso no me parece menor que mujeres que se dicen feministas colaboren en reventar espacios separatistas y la organización de otras mujeres. Por ejemplo, la semana pasada en Guadalajara, al no permitirle la entrada a una persona que se identificaba como mujer en una protesta radical contra la violencia económica, donde organizan un mercado tomando un espacio público para la venta de productos de mujeres desempleadas o que viven del trabajo informal. Muchísimas personas, mujeres y hombres, decidieron responder a que le prohibieran el paso a esta persona, llamando a las mismas autoridades que nos persiguen y nos criminalizan, exigiendo acciones contra las compañeras, haciendo una contramanifestación, gritándoles que las TERF no tienen ningún lugar en ningún lado, entre amenazas de muerte y violación en redes sociales. Los medios nuevamente cubrieron este evento, posicionándose del lado de los transactivistas, lanzando el mensaje de que se debe actuar en contra de los discursos de odio. Semanas antes, una persona trans en esa misma ciudad había sido atacada con ácido por un hombre del que ya se tiene un retrato hablado. En esta narrativa no compartieron el retrato hablado de ese hombre, ni tampoco lo mencionaron, pero sí mencionaron ese episodio de violencia con la única intención de responsabilizar de ese ataque a las feministas que cuestionan y critican las leyes de género. Como Adana Corres, quien hizo una entrada para un nuevo medio de opinión virtual que tituló Hablemos de Mujeres, donde escribió sobre eso, la importancia de hablar de las mujeres, citando a Gerda Lerner, François Derrida, Graciela Hierro y otras mujeres que han teorizado sobre nuestra opresión basada en el sexo y el origen del patriarcado. La respuesta fue brutal. Semanas de ataques, incluso de figuras mediáticas como actores y escritores que exigían junto a transactivistas que no se le dieran más espacios de opinión, calificándola como transfóbica e incluso racista, buscando a sus empleadores para exigir su despido, humillándola públicamente y difamándola. En fin, todo lo que lamentablemente muchas de aquí conocemos en primera persona. Por otro lado, está la reacción hacia las mujeres que se pronuncian en contra de la explotación sexual y reproductiva, que ya no se limita a los clásicos linchamientos públicos por estar en contra de las trabajadoras sexuales, sino también trae pegada la homofobia por protestar en contra de la gestación subrogada. Y en el caso de Teresa Ulloa, con más de 40 años acompañando a víctimas de explotación sexual y trata de personas, una campaña de difamación orquestada por medios coludidos con el lobby proxeneta y siendo expuesta entre acusaciones graves desde la plataforma presidencial. Al mismo tiempo, Brenda Lozano, quien fue postulada como agregada cultural en España
y después bajada del puesto al encontrar tweets donde se burlaba del presidente en turno, publicó una nota para El País que tituló 25N, el mes de la remembranza trans. Porque no bastan los 80 días en el calendario para visibilizar lo trans al año. Deben agarrar una de las dos fechas que están dedicadas a denunciar la violencia masculina contra las mujeres, donde además aseguró que de los 10 feminicidios que ocurren diariamente en México, 4 son contra personas trans, pero que eso nadie lo sabe y nadie lo dice. Sobra decir que esto es falso. Hizo esto en el Día Internacional para eliminar la violencia contra las mujeres. Y así podría pasarme todo el día contándoles el escenario tan sombrío y difícil que estamos atravesando las feministas en México. Pero espero que con esto que les comparto puedan darse una idea de que la guerra contra las mujeres está abierta desde todos los frentes y cómo en este momento histórico que demanda un despertar de conciencia colectivo, una articulación estratégica y una formación feminista impecable, existe una fractura que parece ser cada día más grande. Y es que en esta guerra de las trans incluyentes contra las TERFas, el único que gana es el patriarcado. Lo más triste son las imperdonables traiciones estando bajo este escenario. Lo más molesto es que la gran mayoría de las mujeres aún no parece darse cuenta. Lo más frustrante es saber cuántas no hablan por temor a represalias. Por eso lo único que nos hace seguir adelante es la esperanza de que con la verdad de nuestro lado nos alcance la vida para el momento que el tiempo nos dé la razón y podamos juntas hacerle frente a este reino del terror. Agradezco profundamente la oportunidad que se me da para hablar de todo esto. Realmente no he dormido muy bien en estos días, entonces espero de corazón que lo que les comparto haya tenido algo de sentido. Muchas gracias.